He visto a muchas personas del colectivo LGBT hablando sobre la vacuna de la viruela del mono, con información falsa e incluso la están sesgando para culpar al presidente y a Hugo López Gatell, sin conocer y contextualizar a las personas sobre lo que está pasando con esta vacuna. El primer problema al que se enfrenta, por el cual no llega a México, es un problema de abastecimiento, ya que solo hay un laboratorio que la está produciendo llamado Bavarian Nordic. Aunque la vacuna como tal no requiere un proceso de aprobación como lo fue con la vacuna de COVID, los laboratorios no, bueno, este laboratorio en específico no puede dar un avance significativo en la repartición de las dosis. Aquí claramente refiere que ha sido bombardeada esta empresa con solicitudes de adquisición, incluso de países que han sido informados de casos, que no han sido informados de casos de esta enfermedad. Solo pueden producir 30 millones de dosis al año. Esto quiere decir que solamente 30 millones de personas pueden ser vacunadas con una dosis. Incluso se sugiere que sean dos. Entonces estaríamos hablando de que tardarían aproximadamente 2 años en producir 60 millones de dosis. Para la población mundial que somos, no se daría abasto. Entonces no es un tema de política mexicana, no es un tema del presidente, no es un tema de Gatell, es un tema de abastecimiento. Ahora, sin contar que existen diferentes temas respecto a su eficacia, en esta información que les presento aquí hay diferentes estudios que demuestran que en algunos casos fue efectiva, en algunos casos no, y en otros incluso se desató probablemente la enfermedad. ¿Por qué digo probablemente? Porque fue el estudio como más avanzado para verificar si era eficaz en este caso, y lo que se demostró es que las personas que fueron inyectadas con esta vacuna, tiempo después, unos 15 días aproximadamente, manifestaron los primeros síntomas. Sin embargo, para personas con VIH es eficaz y es eficiente hasta en un 95%. Y esto considerando que sean dos dosis. Tardará incluso hasta 4 semanas en desarrollarse esta, digamos, inmunización. Creo que el video no me va a alcanzar para explicar todo, va a haber una segunda parte. Sin embargo, pues bueno, lo que llegamos a la conclusión hasta este momento en este video es la vacuna no se puede traer porque la producción sobrepasa a la población. Se requieren dos dosis, por lo tanto 30 millones no serían suficientes para abarcar a una población. Los contratos están con países ya hechos y los estudios no son contundentes respecto a si es o no eficaz en todos los casos. Viruela del mono, segunda parte. Como les dije en el video anterior, hay diferentes estudios que incluso se pudieran contradecir uno contra otro. Por ejemplo, en este caso, la Asociación Británica de VIH comentó que el VIH no debería aumentar los riesgos de contraer el monkeypox, viruela del mono. Tampoco debería de ser que monkeypox sea más grave. Y al parecer el VIH no está relacionado con ninguna diferencia en los síntomas y los resultados. Sin embargo, refiere que es un punto de precaución, ya que hay hay muy poca evidencia directa respecto a este tema, es decir, no hay suficiente información para poder afirmarlo ya, digamos, al 100%, ya que incluso otros estudios en otras universidades y en otras empresas ha generado pues resultados diferentes, incluso afectando mayoritariamente a las personas con VIH. Aquí quiero que noten que donde dice si es efectiva la vacuna, abajo dice es probable. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una alta, digamos, porcentaje en que ha sido un beneficio. Sin embargo, no es una afirmación, solamente que su nivel estadístico se eleva de tal forma que puedas decir que es benéfico, pero no es una garantía. Por ese tema es que existen diferentes resultados en cada uno de los estudios que se han presentado. Esta es información, digamos, lo más reciente que encontré, que es de octubre. Sin embargo, pues bueno, sabemos que la ciencia avanza, pero en este periodo que se han realizado diferentes pruebas, pues han encontrado desde resultados muy favorables hasta resultados que pues no han sido muy eficaces.
¿Esto por qué pasa? Porque existen múltiples variables que pudieran afectar precisamente el resultado. Por ende, cuando el doctor Hugo López-Gatell lanza esta afirmación, es realmente porque existe en ese momento, porque esto es de junio, existía todavía más desinformación respecto a la vacuna y aún así el avance más reciente que se hay o la información más actualizada refieren que pues no son contundentes los resultados respecto a esta vacuna. Hay dos vacunas que fueron desarrolladas para la viruela del mono, tienen protección mediocre, igual que medicamentos antivirales, pero ninguno es una solución definitiva. Según la OMS, esto otorga solo el 85% de protección. Esto probado obviamente en la población de simios. Al mismo tiempo, algunos de los estudios reflejaron que hubo un decremento en los contagios de esta enfermedad. Y aquí es donde precisamente el doctor Hugo López-Gatell dice que no cree que la enfermedad se propague tan extensamente por el mundo. Creo que habrá una tercera parte ya para concluir. Nada más, no existe evidencia contundente sobre la eficacia de la vacuna y ha reducido su posibilidad de viruela del mono parte 3 y espero ya la conclusión. Como hemos visto anteriormente, la vacuna de la viruela del mono tiene diferentes estudios que han arrojado resultados múltiples por las diferentes variables que se pueden llegar a manejar. A esto, sumado con la declaración del doctor Hugo López-Gatell sobre su poca eficacia, hablando de un 85%. Hablamos también sobre el tema del VIH. Y por último, una de las razones que ha complicado muchísimo más que la vacuna llegue a todos los países, que es la producción. O sea, solo se producen aproximadamente 30 millones de dosis al año. Para la población que somos, realmente pues no es un número considerable. Pero ahora vamos a hablar un poco del tema, digamos, complicado. Su mortalidad es letal, es peligrosa. En caso de que la vacuna llegara a México, solamente se aplicaría para personas del sector salud o para las personas que ya presentaron los síntomas, precisamente por la baja producción que tiene. Tal como lo dice este artículo, si se fijan abajo de donde está la jeringa, viene esa información. ¿Puede la gente morir por la viruela del mono? Hasta ahorita la única información que se tiene es que los síntomas desaparecen por sí solos en unas pocas semanas. Sin embargo, sí puede llegar a crear complicaciones e incluso la muerte. Esto en recién nacidos, niños y personas con inmunodeficiencias. Pero regularmente podrían ser síntomas más graves y sí, podría terminar en la muerte. Sin embargo, las complicaciones de estos casos incluyen infección de la piel, neumonía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de la visión. Solamente el 3 y el 6% de los casos identificados es endémico y ha terminado en defunciones, siendo en muchos casos niños y personas que pueden tener otras afecciones de salud. Sin embargo, estas cifras pueden ser sobreestimadas, es decir, tal vez consideradas de más, porque la contabilidad de los casos en los países endémicos es limitada. Países donde endémico significa países donde regularmente se puede generar esta enfermedad, o es común, por así decirlo. El porcentaje es un porcentaje considerable, sin embargo aún es bajo, pues de las personas que se enferman, solamente una población medianamente, pequeñamente considerable podría ser afectada. Las medidas que se dieron por parte del doctor Hugo López-Gatell ante esto pues fueron precisamente distanciamiento social, porque sin el contacto pues no existiría esta enfermedad. Así que cuídense. Gracias. Bye.